Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Yo soy Juárez Castillo, cumpliendo para ustedes hoy, por honrosa encomienda de mi padre, con la función de conducir este espacio que va a ser especial porque alberga la reproducción de un audiovisual que preparamos en la Fuerza Nacional Progresista en el año 2000, mayo del año 2016, donde nos referíamos a la dramática situación que había sucedido en nuestro país desde que fuera dictada la luminosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, por la que éste defendió el Estatuto de la Nacionalidad Dominicana en una forma valiente, clarividente, que gracias a Dios pudo mantenerse hasta la fecha como la verdad jurídica de nuestra nación, protegiendo su nacionalidad. No son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales que se encuentren ilegalmente en nuestro país, aunque hayan nacido en nuestro país. Y en el caso de los haitianos, nunca lo podrían ser, porque son haitianos y son de padre o madre haitiana desde que nacen. Pero eso hizo que un tinglado de presiones internacionales, de potencias y de lobbies, con cómplices locales, nos desatara frente al país una terrible campaña de apatridia, de apartheid, tratando de arrodillar a la República Dominicana. Y el gobierno de Danilo Medina, que en ese momento era el presidente, en una actitud dúplice, porque definitivamente al principio hizo la ilusión, o me creó la ilusión de que podía defender al país, pero luego se transó porque tenía las fichas fundamentales de ese tinglado aquí, incluyendo el maridaje con la famosa agencia de USAID, que definitivamente ahora se ha determinado que se desnaturalizaron sus fines originalmente muy loables para devenir en una especie de punta de lanza propagandística de una ideología generista y una ideología invasiva que fomentaba la migración para derribar las fronteras y las soberanías de los pueblos, incluyendo el norteamericano. Ese gobierno se hizo una actitud artera que nosotros en ese documental probamos. Porque ahora esta gente sale con su cara fresca, como sale el Danilo Medina, los medios de comunicación, gozando lamentablemente de una indignante impunidad hasta la fecha, a hacerse el héroe o a hablar como que él tuvo una actitud enhiesta con relación a esa crisis, lo cual es falso. Como es falso también todo lo que dice tratando de lograr la impunidad del grupo de adláteres que está sometido a la justicia. Y ahora sale como que él no se arrepiente de nada de lo que pasó. Claro que no se arrepiente, porque no tiene moralidad de ningún tipo. El que le hizo al país lo que él hizo en ese gobierno, traicionando a la República Dominicana, como lo vamos a ver en ese documental, es poco escrúpulo que tiene para no asquearse con el pozo enorme de exacciones y de corrupción que fue su gobierno. Así que la Fuerza Nacional Progresista, como siempre, a la cabeza de todas las protestas, las denuncias y la defensa de la República en ese momento. Y siempre, como humildemente siempre hemos estado y seguiremos estado con el favor de Dios. Así que vamos a ver el documental, el audiovisual de la Fuerza Nacional Progresista en toda la extensión, que era incluso un audiovisual que se usó porque nosotros tuvimos que ofrecerle una opción política al país, no nada más negar la continuidad en el poder de Danilo Medina o pedir que viniera otra fuerza política adversaria, ¿no? Sino poner a disposición del país una opción genuinamente nacionalista y de defensa nacional, como lo hicimos, sabiendo que era un sacrificio para nosotros y que las posibilidades iban a ser pocas, pero nunca las posibilidades son pocas si lo que se está es defendiendo la causa nacional en la que se cree, como ni más ni menos tratábamos de hacer y seguiremos haciendo. Así que veamos este audiovisual y al final unas breves palabras para despedirlo. Veamos.
Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9. 10. 11. Avance. Háblame aquí. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pues son 20, no son 19. 19. 20, señor. El 23 de septiembre del año 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la memorable sentencia 168-13, con la cual reiteró los criterios constitucionales de otorgamiento de la nacionalidad dominicana, declarando que nunca habían sido, ni son, ni serán dominicanos los hijos de extranjeros nacidos en el país de padres extranjeros que no posean una residencia legal y permanente en el mismo, ratificando de esa forma el precedente sentado por la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia número 9 de fecha 14 de diciembre del 2005. Esta luminosa sentencia recibió un rotundo y masivo apoyo de los principales sectores de la vida pública nacional y de la población en general, el cual se expresó de forma muy contundente, con importantes manifestaciones populares en las calles del país. Este pueblo le está diciendo hoy a esos traidores del patrio y a esa comunidad internacional que este pueblo está unido aquí, sin bandería política, unido solamente en la defensa de la República Dominicana, de su soberanía, rechazando esa perversa campaña contra el país y muy especialmente respaldando la decisión histórica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El pueblo entero y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el bélico rezo de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Estamos ya en el punto en que la República Dominicana está enfrentando todas las estrategias del fusionismo que amenaza llevarse de encuentro la soberanía nacional. Esos hombres de ese Tribunal Constitucional han puesto la línea y la frontera, la muralla jurídica para aquellos invasores que no pueden ser llamados migrantes, sino invasores de ahora en adelante. Héroes y patriotas desde San Juan de la Maguana, ¡viva con ellos! ¡Arriba nuestra bandera tricolor! ¡Viva la República Dominicana! ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan pisoteando como dominicanos? ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Cuándo vamos a sacar la cara por nuestra nación? Señor presidente, nos estamos extinguiendo cada día más. Perdemos un pedazo de los pueblos fronterizos. En nombre de Dios, le rogamos a usted, señor presidente, que por favor contribuya con un muro en toda la frontera para ver si detiene esta invasión que está humillando y desapareciendo todo lo que es dominicano. La sentencia 168 constituyó un duro revés en los planes de invasión silente,
pero masiva, claramente inducida e incentivada de Haití a la República Dominicana, que tenía como uno de sus ejes jurídicos tratar de hacer dominicanos y en consecuencia con derecho a voto a cada vez más hijos de haitianos ilegales, todo lo cual desató una bestial campaña en contra del país, no solo a nivel internacional, sino a través de las ONG y grupos de presión locales, cómplices de esos planes, incluyendo la falaz acusación de que se trataba de una sentencia racista. En medio de esta bestial campaña internacional que motivó el masivo apoyo nacional que recibiera dicha sentencia, el país se complació y hasta se ilusionó al ver al propio presidente Danilo Medina asumir la defensa de esa sentencia, como sucedió en la cumbre celebrada en La Habana, Cuba, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en fecha 29 de enero del año 2014. Las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado. No es cierto que en la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie. Yo no le puedo quitar lo que no tenían a ninguna persona. La nacionalidad en República Dominicana se obtiene por mecanismos que están establecidos en nuestra Constitución, por condiciones constitucionales. Todas las constituciones de la República Dominicana, desde 1929 hasta la fecha, establecen las mismas condiciones de cómo se obtiene la ciudadanía en la República Dominicana. Y lo que está haciendo esa sentencia es mandar a regular a las personas que viven de manera irregular en la República Dominicana. Al parecer impresionado por las presiones internacionales e incapaz de sobreponerse a las mismas de manera firme y decorosa, el presidente Danilo Medina incluyó en el decreto 327-13 que dictara para poner en marcha el plan de regularización de extranjeros dispuesto por la propia sentencia. Una fatídica, inconstitucional e ilegal disposición, nunca antes vista en la historia de la República Dominicana, prohibiendo las deportaciones de extranjeros por el tiempo de los 18 meses que duraría dicho plan. Esta inconstitucional e ilegal decisión sería sencillamente catastrófica para los intereses nacionales, toda vez que fue considerada como una llamada a acentuar meteóricamente la invasión a nuestro territorio por parte de centenares de miles de nuevos ilegales haitianos que tan pronto recibieron la noticia de que no serían deportados por espacio de 18 meses, se abalanzaron como si fuera un éxodo a cruzar la frontera en grandes grupos, la cual por demás quedó abierta de par en par, pese a los múltiples reclamos que se le hicieron al gobierno de cerrar militarmente la frontera mientras se produjera el ya mencionado plan de regularización. Aunque en principio la posición del presidente Medina en la cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana, Cuba, pareció una defensa sincera de los intereses nacionales frente a la ofensiva de Haití y los lobbies y poderosos aliados extranjeros que por razones de geopolítica diversas le asistían en estos planes contra el país, los acontecimientos que sobrevendrían después desmentirían esto en una forma patética. Haití, con el apoyo implícito de sus aliados, tanto nacionales como internacionales, prosiguió sus planes de inducir su éxodo masivo e invasivo de haitianos hacia la República Dominicana, al tiempo que acentuó su propia campaña de internacionalizar acusaciones de racismo, teniendo incluso como aliados y cajas de resonancia a personajes de mucho poder en el propio gobierno dominicano, a la cabeza de los cuales se encontraba el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien no solo hizo desde el principio una labor de zapa en contra de la sentencia 168-13, sino que unos meses después de la cumbre de La Habana, Cuba, se encargó de desmontar el discurso del presidente Danilo Medina, incluyendo admitirle a Haití y a sus socios internacionales el insultante, falso y fabricado cargo de racismo contra la República Dominicana. Excelencia Laurent Lamotte, primer ministro de la República de Haití, distinguidos ministros y secretarios de Estado. Para nosotros es inaceptable que nos quieran acusar de racista, que nos quieran acusar de discriminación. La verdad objetiva es que la política de odio sembrada en el pasado ha tenido un costo elevadísimo para esta isla. Ya lo dijo Nelson Mandela, cito: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión.
El odio se aprende. ¿Cómo se puede acusar a los dominicanos de tener una actitud racial frente a los haitianos si conviven con nosotros en todas las calles del país? Y si son capaces de aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Termina la cita. Y ejemplos no faltan. ¿Cómo puede considerarse que la República Dominicana es un país racista si más del 80% de nuestra población está constituida por negros y mulatos? En todo el mundo hay países que han sabido dejar atrás lo peor de su pasado para centrarse en construir el futuro que quieren para sus hijos. Para nosotros es inaceptable que nos quieran acusar de racista, que nos quieran acusar de discriminación y que nos quieran acusar de violación a los derechos humanos. No lo aceptamos. El mejor ejemplo de eso es precisamente Sudáfrica. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Hacia dónde daremos ese primer paso que nos aparte de esos miedos y nos lleve en una nueva dirección? Para hallar la respuesta solo tenemos que mirar a lo que tenemos más cerca, a nuestros propios pueblos. Comienza una nueva era en las relaciones dominico-haitianas. Con el paso de los meses, resultó más que evidente que el gobierno del presidente Danilo Medina estaba asumiendo un peligroso y decepcionante doble discurso en el manejo del tema haitiano, para encubrir realmente una clara conspiración en contra de la plena aplicación y respeto de la sentencia 168-13, incluyendo propiciarle y auspiciarle la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretendiera revocar, retractar y desconocer no solo dicha sentencia, sino el imperio de la soberanía constitucional y legal de la República Dominicana en estas materias claves de nacionalidad y migración que son privativa de todo Estado soberano. Esta labor resultó en un sorpresivo, injerencista, inconstitucional e ilegal fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual generó un amplio rechazo de todo el país, aunque lógicamente contó con la opinión favorable de los expertos legales que habían estado asistiendo al gobierno en este y otros temas legales y constitucionales, evadiéndose aún más el doble discurso del gobierno del presidente Medina en un claro detrimento de los intereses nacionales. Mientras tanto, la República Dominicana fue llevada por el gobierno del presidente Medina a participar en un prolongado diálogo histórico de pura fachada con ese Estado fallido de Haití que inducía la masiva invasión a nuestro territorio que no se había detenido ni un segundo y era manipulada con sus lobbies y poderosos aliados nacionales e internacionales de diversa índole. Toda la campaña de deformación de la imagen internacional del país, todo con el objetivo claro y final de arrodillar a nuestro país en materia de nacionalidad y migración con la pasividad cómplice del propio gobierno dominicano. Mientras todo esto sucedía, el impacto devastador de la invasión silente y masiva haitiana al territorio nacional se incrementó a niveles increíbles. Ya algunos de sus extremos habían sido admitidos por el propio presidente, cuando en un imprudente descuido del orgullo nacional y evidente temor ante las presiones externas que estaba recibiendo, trató de usar estos extremos de la penetración de la masiva invasión haitiana a nuestro país como defensa contra los aberrantes y criminales cargos del racismo que Haití y sus aliados internacionales levantaban contra la República Dominicana. Quiero que sepan que en este momento en la República Dominicana residen alrededor de 1 millón de ciudadanos haitianos, la mayoría de los cuales son indocumentados. Esos haitianos tienen en este momento, ocupan el 80% de los trabajos en el sector agropecuario y una cantidad similar en el sector de la construcción. Su participación también en el mercado turístico va creciendo conforme pasan los meses, a pesar de que tenemos una ley laboral que establece que la composición en cualquier centro de trabajo entre nacionales y extranjeros no debe exceder de una composición 20-80, 20% de extranjeros y 80% de dominicanos. Y sin embargo el Estado dominicano mira para otro lado cuando se trata de Haití. Hoy en día en los hospitales de la República Dominicana el 13% de todos los partos que se hacen son a madres haitianas
y no solamente a mujeres haitianas que residen en el territorio de la República Dominicana, sino a mujeres que cruzan la frontera para dar a luz en un hospital de la República Dominicana, porque les sale más económico dar a luz en nuestro país porque es gratis y en Haití tienen que pagar. Pese a estas admisiones del presidente que referían ya a principios del 2014, cuán grave eran estos efectos de la invasión masiva haitiana a nuestro territorio, desplazándose los dominicanos en su propio país de casi todos los trabajos en el campo y en las ciudades, privándole así de ganar el sustento para sus familias, privándole de parte sustancial de las camas de los hospitales, tan escasas y precarias para los dominicanos y dominicanas, para acomodarle los partos gratis a cientos de miles de haitianas en hospitales dominicanos. El presidente Medina no hizo nada entonces, ni hizo nada después, ni hace nada ahora para evitar que esa invasión masiva haitiana y estos efectos económicos terribles contra el país siguieran incrementándose. Esta invasión masiva haitiana hacia nuestro territorio aumentó enormemente con el paso de los meses, de los cuales se hicieron numerosos reportajes de prensa con denuncias concretas de parte de comunitarios, obispos y hasta de las propias autoridades fronterizas. Y pese a los reclamos de múltiples sectores y en particular pese a los severos emplazamientos por parte de la Fuerza Nacional Progresista, el gobierno del presidente Medina mantuvo en un estado de omisión culpable, permitiendo este éxodo, al tiempo que promocionaba la falsa creencia de que se procedería a un proceso de repatriación al final del plan de regularización, que cada día más se tornaba más ilusorio e imposible ante la llegada de cientos de miles de nuevos haitianos y haitianas ilegales a nuestro territorio. Independientemente de permitir este proceso invasivo, el gobierno del presidente Medina se dispuso a disimular, evadir, aguantar y en ocasiones huir abiertamente frente a todos los desplantes, agresiones, ofensas y desembosados ataques de los haitianos frente al país, tanto fuera como dentro del mismo, como si se quisiera transmitir el mensaje que habría que resignarse vergonzosa e indignantemente a las mismas, en grave perjuicio y mofa del orgullo, la valía histórica y la sagrada dignidad nacional del pueblo dominicano. Las ya crecientes y deliberadas agresiones de Haití hacia la República Dominicana se escalaron aún más justo antes del 27 de febrero del año pasado, cuando turbas enardecidas de haitianos, con evidente y demostrado apoyo de su gobierno, asaltaron y saquearon el consulado dominicano en el mismo Puerto Príncipe, y quemando la bandera dominicana y agrediendo a los dominicanos de servicio allí, lo cual, aunque fue rechazado en principio por el gobierno dominicano, no impidió a los pocos días que se estuviera de nuevo de paños y manteles con los agresores, tratando de reanudar unas supuestas relaciones armoniosas. Con todo lo anterior, lo que se procuraba era un rebajamiento aún mayor de la posición nacional de la República Dominicana frente a Haití, mientras éste ganaba tiempo en su invasión inducida y campaña internacional, todo para preparar el ambiente y la resistencia por la fuerza cuando se acercara la fecha del inicio de las repatriaciones de haitianos, una vez concluyera el plan de regularización en julio del 2015. En toda esta temática, lo que siempre ha estado en juego era y sigue siendo si el gobierno de la República Dominicana iba a ser capaz o no de ejercer su soberanía nacional para regular los aspectos de nacionalidad y migración, como manda nuestra Constitución y como había proclamado reiteradamente y se había comprometido a hacer el presidente Medina en su discurso de La Habana, cuando reiteradamente alegó lo siguiente: este proceso migratorio que soberanamente la República Dominicana va a celebrar y que no aceptamos imposiciones de nadie, no importa que el país sea chiquito o sea grande, es una decisión soberana, porque el asunto de residencia y nacionalidad le corresponde a los estados soberanos. Y nosotros somos un estado soberano y no aceptamos que nadie, absolutamente nadie, juegue con la soberanía de la República Dominicana. El país se había ilusionado con esta promesa del presidente Medina, de que no se amedrentaría frente a ninguna presión externa o interna que pretendiera desconocer nuestra soberanía, y se ilusionó aún más cuando el 27 de febrero del año 2015, en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional,
se comprometió frente al país y al mundo a que serían repatriados todos aquellos ilegales extranjeros que no hubiera calificado en el plan de regularización y de que no permitiría injerencias de ningún país o potencia extranjera, todo lo cual sería posteriormente desmentido en la práctica, en grave detrimento de la soberanía nacional de la República Dominicana. Mientras más se acercaba la fecha del inicio de las repatriaciones, Haití estimulaba aún más la invasión de centenares de miles de nuevos ilegales, ante la mirada cómplice del gobierno y por encima de todos los requerimientos que se hiciera para impedirlo. Las medidas que el gobierno aparentemente tomaría, como la llamada Operación Escudo en la frontera, era burlada en condición tal que luego el propio canciller haitiano diría que los haitianos podían entrar a la República Dominicana como quien va de su cuarto a la sala de su casa, por 81 pasos clandestinos de la frontera. El haitiano que cruza a la República Dominicana, como decir de ir a su cuarto, a la sala, como todo ciudadano haitiano va. Entonces el problema no es que el haitiano necesite ir a la República Dominicana. Sobre los 81 puntos de pasajes clandestinos que tenemos en la frontera, donde la persona no necesita un pasaporte. Ante estas muestras claras y ya insoportable e irreversible de entrega de soberanía por parte del gobierno del presidente Medina frente a Haití y sus lobbies y aliados geopolíticos, y ante el atropello en que se estaba gestando contra la Constitución de la República, para ponerla de lado en un oscuro, fraudulento, atropellante, ilegal y abusivo proceso de reelección sin referéndum, al cual se sumó penosamente el partido de gobierno. La Fuerza Nacional Progresista optó por separarse del gobierno y romper su alianza, pactada hacía 22 años con el Partido de la Liberación Dominicana, uno de cuyos puntos fundamentales siempre fue la lucha por el respeto absoluto a la soberanía nacional y a la Constitución de la República. En el marco del presente acuerdo, la Fuerza Nacional Progresista y el Partido de la Liberación Dominicana se comprometen a luchar firme y responsablemente en defensa de la soberanía y la integridad de la nación dominicana. Pequeños, serán pequeños en número, pero son grandes en su decisión de luchar por esta patria y por este pueblo. Cuando llegó la fecha en que el presidente Medina debía cumplir su compromiso de iniciar las repatriaciones de todos los ilegales que no hubieran calificado en el plan de regularización, Haití, con sus lobbies y poderosos aliados internacionales, desarrolló una campaña agresiva y desafiante para bloquear e impedir tales repatriaciones, llegando a cerrar su frontera en medio de una repugnante farsa de crisis humanitaria que creó a tales fines ante un gobierno dominicano vacilante, timorato y genufleso, que mantuvo en el limbo el inicio y luego diluyó en un mar de incertidumbre las mismas, aún luego de haber hecho hasta importantes inversiones en transportes, centro de acogida, equipos, adiestramiento y propaganda con la que se ejecutarían. Fueron múltiples las nuevas ofensas en la cual el gobierno del presidente Medina aparecía de nuevo, penosamente arrodillado y huidizo en una forma que estimulaba aún más la insolencia y petulancia con que Haití se resistía a las repatriaciones y aparecía como derrotando a la República Dominicana en el ejercicio de su derecho soberano de proteger su territorio, todo por la falta de un gobierno que supiera cumplir con su sagrado deber de defenderla. Estoy citando las palabras textuales de Evan Pauls hoy. Es difícil pedir a las víctimas que se disculpen con sus torturadores. En otras palabras, ha dicho que el gobierno dominicano y el pueblo dominicano son unos torturadores. Ha dicho el jefe del gobierno haitiano como forma de dar a entender que Haití no se va a disculpar con la República Dominicana. El proceso de genuflexión frente a la campaña de ofensa de Haití fue tal que el gobierno del presidente Medina no fue capaz
ni siquiera de obtener la más mínima disculpa del gobierno haitiano, dándole pie a que fuera Haití el que dijera en los foros internacionales que esperaba que fuera el gobierno dominicano que le pidiera perdón al pueblo haitiano, todo lo cual ponía aún más por el suelo la dignidad y el orgullo nacional ya tan gravemente heridos y afectados. La petición de República Dominicana de disculpas a nivel público, ¿eso se mantiene? Fíjense, realmente nosotros nunca hemos pedido que los estados no se disculpan, se disculpan las personas. Nosotros del Estado haitiano no esperamos que se disculpen. Esperemos que ellos se disculpen al pueblo haitiano. Haití pidió formalmente la intervención internacional de la República Dominicana para derrotarla en este aspecto, esencia de su soberanía nacional. A múltiples aliados en la OEA, la mayoría de los cuales para evitar el éxodo de haitiano a sus propios países. Y el gobierno del presidente Medina la dejó intervenir en una forma aparentemente ingenua, pero deliberadamente artera, invitando a ese organismo a venir en la persona de su secretario general Luis Almagro, pese a saber de la abierta parcialización de este y la OEA con Haití. Nos hemos presentado a la OEA y hemos respondido. En primer lugar, estamos viniendo porque hemos recibido una invitación. Y esta invitación es una invitación que apreciamos porque la República Dominicana es un país muy importante dentro del concierto internacional y particularmente en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Y el diálogo es lo único que va a dejar de hacer que sigan disparando las armas. El gobierno del presidente Medina no solo detuvo el proceso de repatriaciones que ordenaba nuestra ley y constitución y al que se había comprometido tantas veces, sino que se obligó con el propio Luis Almagro y la OEA de revertir el proceso de repatriaciones voluntarias que se había iniciado con motivo de la fecha de la finalización del plan, con lo cual se consumaba una verdadera intervención internacional de nuestro país para favorecer a Haití con la complacencia de nuestro propio gobierno. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, consideró que se debe frenar la emigración voluntaria, dice él, de miles de haitianos hacia Haití, procedentes del territorio dominicano, entre otros temas relacionados al Plan Nacional de Regularización que se ejecuta en nuestro país. Se deben encontrar los mecanismos para frenarla y para que no haya la posibilidad de una dimensión social de problemas que pueda afectar a uno o a otro país. Pero es lo importante ahora, lo más urgente es frenar la migración, frenar las condiciones de migración voluntaria o involuntaria de haitianos, porque son muchos que definitivamente tienen un impacto en Haití. Nosotros hemos pedido y se nos ha dicho que sí, que no van a haber deportaciones ni voluntarias ni involuntarias, sobre todo por el gran margen de error que tienen las mismas. El efecto terrible para nuestra nación de estas declaraciones de Almagro, que sellaban una especie de nueva intervención de la OEA, no se hizo esperar, puesto que tan pronto se conocieron, se produjo un doble efecto de llamada en Haití, dirigido no solo a los ilegales que se habían repatriado voluntariamente y que empezaron a retornar en masa con nuevos familiares, amigos y hasta con los ajuares, sino a todos los demás haitianos que tuvieron la intención de venir a invadir a nuestro territorio. Este regreso de los propios ilegales que se habían ido voluntariamente fue tan evidente que múltiples comunicadores se hicieron eco del mismo, así como líderes comunitarios, obispo y hasta las propias autoridades de la frontera, consumándose en la práctica lo que fue una increíblemente grave renuncia de soberanía del presidente Medina frente a Haití y sus aliados internacionales, confabulado bajo la mampara de la OEA. Esa fotografía me la enviaron de Elías Piña, fue tomada esa fotografía. Amparo, a ver si me ayuda con esta otra. Esa fotografía fue tomada a las 9 de la mañana, bueno, ahí está la otra. Fueron tomadas las dos a las 9 de la mañana del martes. Eso que ven ahí es una motocicleta, tiene ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 personas.
con bulto y todo. Esa gente venía entrando a las 9 de la mañana del martes con Elías Piña. Vimos el primer grupo entrando con pertenencia de la que se llevaron. Esas personas pertenecen al grupo de ciudadanos que se fue a Haití desde la República Dominicana en el programa de retorno voluntario que auspició el gobierno dominicano. Se fueron y están volviendo, no solamente ellos, sino que parte de las cosas que se llevaron la han vuelto a traer a la República Dominicana y llegan en masa. La actitud genuflesa del gobierno dominicano en este tema fue tal que el propio Luis Almagro, en un exceso de petulancia, tuvo la increíble osadía de cuestionar la integridad territorial de la República Dominicana cuando, mientras hablaba a la prensa internacional sobre el tema de la migración y nacionalidad con Haití, soltó la escandalosa aseveración que posteriormente quiso en vano atenuar, de que en una isla no hay dos países. Decir que porque seamos una isla, somos un solo país, Haití, República Dominicana. Eso es un error. Eso no se puede ver como un desliz que después se explica. Es un error garrafal y peligroso en boca del uruguayo Luis Almagro. Pueblo dominicano, el gobierno dominicano rechaza categóricamente las declaraciones del señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el sentido de que nuestra isla solamente debiera tener un país. Aunque en principio el gobierno del presidente Medina rechazó públicamente esta declaración y apareció como disgustado con el señor Almagro y la OEA, a los pocos días estaba de nuevo recibiéndolo y sobre todo complaciéndolos en todo cuanto habían venido a obtener en la República Dominicana, a la cual se ponía virtualmente de rodillas frente a quienes le habían llegado a cuestionar tan imprudente, ligera y arteramente hasta su propia integridad territorial. Así las cosas, el gobierno del presidente Medina entregó anómalos carnet de residencia provisional, no previsto por el plan de regularización, a todo el que se inscribió en el mismo, aunque no calificara, con lo cual legalizó la presencia de más de 150,000 ilegales que no cumplían con los requisitos exigidos, todo para tratar de apaciguar a Haití y a sus aliados tácticos internacionales. Mientras tanto, Haití, no conforme con ello, siguió induciendo el éxodo masivo hacia nuestro país y multiplicando los ataques de todo tipo, tanto nacional como internacionalmente, para tratar de obtener la sumisión oficial del gobierno del presidente Medina sobre los vitales temas de la nacionalidad y migración de cientos de miles de haitianos. Para sorpresa de todo el país, esa sumisión en materia de migración del gobierno del presidente Medina, totalmente antinacional, ilegal e inconstitucional, fue expresada por el canciller Andrés Navarro cuando señaló en un programa de televisión que no se deportaría a nadie que dijera haber nacido en República Dominicana, con lo cual se ponía en manos del ilegal haitiano, aunque hubiera ingresado el día anterior, una posibilidad inmediata de bloquear la deportación con su sola declaración de que había nacido en el país, siendo esto además un nuevo estímulo para atraer nuevas masas migrantes en el éxodo masivo hacia nuestro país que se había estado induciendo. Toda persona que diga que nació en el territorio nacional será sujeto de investigación y no será deportado. Pero la sumisión del gobierno de Danilo Medina frente a Haití, expresada por voz del canciller Andrés Navarro, no se quedó en este ya increíble extremo, sino que reveló que había llegado a un acuerdo por medio del cual República Dominicana nunca deportaría a nadie que hubiera nacido en el país, con lo cual no solo se acentuaría el éxodo masivo de haitianos ilegales a nuestro país, sino aún peor, se estaba validando la política implementada por Haití y sus manejadores internacionales de invasión a través del parto, por medio del cual decenas de miles de haitianas son traídas específicamente a parir en la República Dominicana
con la excusa de que en Haití no hay hospitales, o como decía el propio presidente Medina, en Haití tienen que pagar. Y el compromiso que ha asumido el gobierno dominicano es que nosotros no vamos a expulsar de nuestro territorio a nadie que haya nacido en nuestro país. Hoy en día, en los hospitales de la República Dominicana, el 13% de todos los partos que se hacen son a madres haitianas. Y no solamente a mujeres haitianas que residen en el territorio de la República Dominicana, sino a mujeres que cruzan la frontera para dar a luz en un hospital de la República Dominicana, porque les sale más económico dar a luz en nuestro país porque es gratis y en Haití tienen que pagar. Y el compromiso que ha asumido el gobierno dominicano es que nosotros no vamos a expulsar de nuestro territorio a nadie que haya nacido en nuestro país. Es imposible de exagerar la gravedad de esta renuncia de la soberanía nacional a que ha llegado el gobierno del presidente Danilo Medina frente a Haití, en grave perjuicio para la nación y evidentemente conectado con su proyecto de reelección, el cual luce tener como especie de prerequisitos internacionales. Mientras esto ocurría y supuestamente para defender al país, frente a la campaña de infundios desatada por Haití y los lobbies y aliados geopolíticos de conveniencia, el gobierno puso en práctica una equívoca campaña de propaganda en la que presentaba al mundo una especie de paraíso que el gobierno de Danilo Medina le estaba creando a los haitianos en la República Dominicana, ofreciéndole trabajo en el campo y la ciudad, identidad, seguridad social, salud, educación, con todo lo cual se estimulaba aún más el éxodo de ilegales hacia el país y se le dejaba penosamente implícito a la comunidad internacional el mensaje de que ese gobierno de Danilo Medina podía ser tan eficiente que bien podría hacerse paulatinamente pero firmemente cargo de la pobreza haitiana con los recursos de la República Dominicana. Los planes de integración binacional o fusión siempre han estado en la mente de los manejadores internacionales de Haití, el cual, por demás, nunca ha dejado de tener pretensiones de volver a ocupar esta parte de la isla, todo lo cual ha sido denunciado desde hace mucho tiempo por la Fuerza Nacional Progresista y otros muy importantes voceros y grupos, sectores de la vida política, social y religiosa nacional, como el muy reconocido y respetado pastor evangélico Ezequiel Molina, en su vibrante y muy responsable alocución de la batalla de la fe el pasado 1 de enero, cuando dijo: hay un proyecto de desbaratar la nacionalidad dominicana. Hay un proyecto de unir a Haití con República Dominicana. Y en cada foro internacional que va nuestra representación sale a relucir ese interés. Dios, patria y libertad. República Dominicana. Van a destruir nuestra nacionalidad, pero tendrán que destruir primero a la iglesia de Jesucristo. Y tengo la impresión de que no se va a poder. Tengo la impresión de que no se puede. Aquí hay un pueblo que honra a Dios. Aquí hay un pueblo que habla con Dios. Aquí hay un pueblo que ama a Dios. Este es un país cristiano. El vudú no va a poder con nosotros. Candelo no va a poder con nosotros. Beliebelcán no va a poder con nosotros. Estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Para agravar aún más las cosas, y como era de esperarse, Haití no ha sido capaz de celebrar elecciones y al quedarse sin presidente, el caos
ha estimulado aún más el éxodo que ya llega a términos insultantes, nunca antes vistos. No obstante no tener gobierno real y legítimo, Haití y sus aliados internacionales se han gozado de tener arrodillado al gobierno dominicano al punto de tener la propia embajadora en visita de inspección en la frontera en compañía de militares dominicanos, nada más y nada menos que el día 26 de enero, día de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Aparte de lo anterior y como para no dejar dudas de la sumisión del gobierno de Danilo Medina frente a Haití y sus aliados geopolíticos internacionales que buscan resolver el indignante abandono en que han dejado siempre a Haití, pero a costa de la República Dominicana. El gobierno del presidente Danilo Medina le otorgó un premio nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, principal auspiciador de la campaña de racismo que se llevó internacionalmente contra nuestro país, lo cual fue censurado y enfrentado frontalmente por la Fuerza Nacional Progresista, entre otros importantes sectores de la vida nacional. Resulta más que evidente que es por todas estas sumisiones y renuncia de soberanía que ha incurrido el presidente Medina, que ahora la OEA pasa a elogiar su política migratoria y nada más y nada menos que Edward Pattinson, quien es la cabeza más visible de la denominada diáspora haitiana en el país, se atreve a decir que los dominicanos descendientes de haitianos votarán por Danilo Medina, con lo cual muestra su complacencia ante la claudicación de este en la defensa de los sagrados intereses nacionales frente a la agresión invasiva de Haití. Frente a la gravedad sin precedente de esta muy sensible coyuntura histórica de la nación, la Fuerza Nacional Progresista, al salir del gobierno, no solo prosiguió con sus firmes y responsables denuncias y emplazamientos al gobierno sobre estos importantes temas, sino que se aprestó a organizar un espacio de participación política y popular para la firme defensa de la soberanía nacional, tan seriamente lesionada, activando de inmediato una campaña nacional en pro de la construcción de un muro para la defensa de la patria y con la creación además del polo soberano, al cual la Fuerza Nacional Progresista ofreció su plataforma electoral con miras a participar en las elecciones del próximo 15 de mayo en la casilla azul número 10 en los 3 niveles de votación. Al mismo tiempo de defender la soberanía nacional, la Fuerza Nacional Progresista, en el marco de participación del Polo Soberano, han presentado una vigorosa defensa de los valores cristianos de vida y familia del pueblo dominicano que concomitantemente han querido ser cuestionados, borrados y descartados por agendas foráneas traídas al país con la anuencia clara y directa del presidente Medina, quien les ha apoyado abiertamente en temas como el aborto y la llamada agenda LGBT. Es lamentable y muy evidente que el presidente Medina ha renunciado a aspectos centrales de la soberanía nacional de la República Dominicana frente a Haití y a la defensa de los valores cristianos de nuestra nación ante estas agendas foráneas como parte de un intento de su reelección. Solo la Fuerza Nacional Progresista se está oponiendo y tiene la convicción, capacidad y decisión de enfrentar como gobierno de manera real, decidida, sincera, probada en los hechos, por largo tiempo y ahora, estos planes internacionales contra la integridad de nuestro territorio y la esencia cristiana de nuestra nación, los cuales, lamentablemente, tampoco se atreven a rechazar ni a enfrentar realmente las demás opciones electorales que se le brindan al país. La República Dominicana se va a llamar la Española. Él cree que está en la colonia que él vino de Haití, que tienen ocupado militarmente. Hasta el nombre se lo quieren quitar al país. La Española. Y que la nacionalidad dominicana le pertenece a los haitianos que digan que nacieron aquí.
Eso está juzgado y está en la ley del presidente, que son extranjeros. Eso es una humillación del secretario general de la ONU, venir a este Congreso a humillar a este país. Esto es aberrante. Este señor ha venido aquí a imponer como si fuera una colonia intervenida a la República Dominicana, pisoteando su soberanía y pisoteando nuestra Constitución. ¿Por qué no va Ban Ki-moon con todo el poder que tiene a resolverle los problemas a Haití en su país? Que le ofrecieron 10.000 millones de dólares a ese pobre pueblo y no le han dado ni 1.000. Lo que lo quieren es aquí y venirnos a hablar de solidaridad. El pueblo más solidario que ha tenido Haití es la República Dominicana. La solidaridad no la han tenido ellos. Nosotros hemos cumplido mucho más de lo que hemos podido a costa y el sacrificio de nuestros propios pobres. Esto es una violación flagrante a la Constitución, porque eso ya está decidido quién es dominicano y quién no es dominicano. Y los hijos de ilegales nacidos aquí no son dominicanos, aunque lo diga Ban Ki-moon. El próximo 15 de mayo no se estará eligiendo a personas, sino agendas de disolución o defensa de la patria. Rechaza con tu voto la agenda que pretende disolver la esencia misma de nuestra nación. Que tu divisa y tu voto sean siempre por nuestro Dios Todopoderoso, por la patria y por su soberanía y libertad. Vota por la defensa de la patria y sus valores. Vota azul. Vota 10. Pelegrín Castillo, presidente. Vota por la Fuerza Nacional Progresista. Como ustedes vieron, amables televidentes, esos temas ahora han hecho metástasis y ahora quizás se pueden apreciar con más claridad. La razón que teníamos, lamentablemente, en denunciar todo ese tipo de tramas y de arteras, trampas contra el país. Por eso nosotros le ofrecimos al país y se la seguiremos ofreciendo toda la defensa necesaria, incluyendo poner a disposición opciones políticas, sabiendo que con las intentes de poder que estábamos lidiando iban a ser difíciles las posibilidades electorales. Pero nunca se está tarde para que el país reaccione, tome conciencia y unido defienda a su nación, que es lo que pedimos nosotros. Que nuestro país, que nuestro pueblo defienda a la nación, de todas las clases sociales y banderías políticas, porque la verdad que ese sí es un problema, no solamente ya de soberanía, sino de supervivencia, de seguridad y de existencia nacional. Dios, patria y libertad por siempre. Muchísimas gracias por la audiencia de hoy y esperamos que ya a partir del próximo domingo el doctor Marino Mencho Castillo de nuevo con ustedes en este programa, La Respuesta. Muy buenas tardes y buenas noches para todos.